El viento helado barría sin piedad el cementerio silencioso, mientras el millonario se arrodillaba junto a una lápida sencilla y desgastada. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el peso de una pérdida insoportable que le aplastaba el alma. Las rosas que había traído estaban lánguidas, sus colores desvanecidos como los recuerdos a los que tan desesperadamente intentaba aferrarse. No sé desde dónde me estés escuchando. Tal vez estás sentado a solas esta noche, sosteniendo una fotografía o recordando a alguien que solías conocer. No importa qué hora sea ni qué ciudad llames hogar, pero te prometo que la historia que estoy a punto de contarte llegará muy dentro de ti, revolviendo lugares que creías cerrados hace mucho tiempo. En el corazón de la Ciudad de México, donde los gigantes de acero perforan el cielo gris y el viento frío que baja de los volcanes corta hasta el abrigo más grueso, vivía un hombre cuya fortuna se mencionaba con un reverente murmullo en cada distrito financiero importante de América. Enrique Castañeda poseía la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. Su cartera de inversiones abarcaba desde criptomonedas hasta bonos gubernamentales, con un patrimonio neto que se acercaba a los cientos de millones de dólares. El dinero fluía por su vida como un río interminable, dividendos bursátiles que llegaban mensualmente, ganancias empresariales que se acumulaban en cuentas offshore e inversiones en Bitcoin que se habían multiplicado más allá de sus cálculos más osados. Pero en esta congelada tarde de febrero, mientras Enrique presionaba su frente contra el frío mármol de la lápida, ninguno de esos activos importaba, ni el penthouse con vista al bosque de Chapultepec, ni los jets privados, ni las cuentas bancarias suizas con millones en euros. Todo se sentía como papel sin valor arrastrado por el viento, comparado con la niña de 6 años que nunca volvería a entrar corriendo por su puerta principal llamando su nombre. La lápida decía simplemente: Emilia Rosa Castañeda, hija amada, demasiado pura para este mundo. La fecha debajo, 15 de octubre, marcaba exactamente 6 meses desde el accidente que había destrozado su universo. 6 meses desde que el conductor ebrio se había pasado ese semáforo en rojo en el Paseo de la Reforma. 6 meses desde que la única razón de vivir de Enrique le había sido arrancada de los brazos en una sala de hospital que olía a desinfectante y a sueños rotos. El cementerio se extendía interminablemente a su alrededor, un campo de monumentos de piedra a la pérdida, cada uno marcando el colapso del universo de alguien. Enrique venía aquí cada semana, siempre trayendo esas mismas rosas rojas que a Emilia le encantaban, y siempre se quedaba hasta que los jardineros comenzaban sus rondas vespertinas. El ritual se había convertido en su único ancla a la cordura, el único momento en que se permitía sentir algo en absoluto. Enrique Castañeda había construido su imperio absolutamente de la nada. Nacido en un apartamento hacinado en una colonia popular de Iztapalapa, se había abierto camino desde la pobreza a fuerza de pura determinación y una habilidad casi sobrenatural para predecir las tendencias del mercado. A los 30, era dueño de 3 restaurantes. A los 40, controlaba una cadena de hoteles de lujo. A los 50, sus inversiones inmobiliarias se extendían por todo el país, su cartera de acciones diversificada en cada industria importante. Las revistas financieras lo llamaban un genio. Las escuelas de negocios enseñaban casos de estudio sobre sus estrategias poco convencionales. Pero Emilia había sido su obra maestra. No los hoteles, ni los restaurantes, ni los millones en activos, sino su hija. Ella era la única inversión que le había pagado dividendos en alegría pura, el único retorno que realmente le había importado. Emilia, con sus rizos salvajes y su risa contagiosa, que se sentaba en su regazo durante las videollamadas con inversionistas, garabateando dibujos en el reverso de contratos importantes, mientras Enrique explicaba los márgenes de ganancias trimestrales a hombres de trajes caros. Ella había sido su luz en un mundo cada vez más frío y calculador. Mientras otros hombres ricos coleccionaban autos o arte, Enrique coleccionaba los dibujos de Emilia, enmarcándolos en su oficina entre su maestría del ITAM y sus portadas de expansión. Ella era la razón por la que había suavizado sus prácticas comerciales, la razón por la que había comenzado a donar a hospitales infantiles, la razón por la que había recordado lo que se sentía creer
en algo más allá de los estados de pérdidas y ganancias. El accidente había ocurrido un martes. Enrique estaba en una junta directiva, discutiendo una posible adquisición por $50 millones, cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba la escuela de Emilia. Casi no contesta. El trato era demasiado importante, los inversionistas demasiado impacientes, pero algún instinto primario, lo hizo salir de la sala de conferencias. La voz al otro lado era suave, pero devastadora. Había habido un accidente. Emilia caminaba hacia el autobús escolar cuando un conductor ebrio, acelerando a través del tráfico, se había subido a la acera. El impacto fue instantáneo. Ella nunca sintió dolor, le aseguraron. Ella nunca supo lo que pasó. Enrique se desplomó allí mismo en el pasillo de su sede corporativa, sus rodillas golpeando el piso de mármol, mientras el teléfono se le escapaba de los dedos entumecidos. A su alrededor, los empleados pasaban apresurados discutiendo fluctuaciones del mercado e informes trimestrales, completamente ajenos a que el mundo de Enrique Castañeda acababa de terminar. La adquisición fracasó. Los inversionistas encontraron otras oportunidades. Nada de eso importaba ya. En los meses que siguieron, el penthouse de Enrique se había convertido en un santuario para la quietud. Los relojes de todo el apartamento se habían detenido a las 3:47 p.m., el momento exacto en que el corazón de Emilia había dejado de latir en la unidad de trauma del Hospital Ángeles del Pedregal. Cada fotografía de ella estaba cuidadosamente preservada bajo cristal, como si la exposición al aire pudiera de alguna manera robar lo poco que quedaba de su presencia. Las ventanas permanecían cerradas, sellando los sonidos de una ciudad que había continuado viviendo mientras su hija no podía. Su ama de llaves, la señora Elena, se movía por las habitaciones como un fantasma, quitando el polvo de muebles que nadie tocaba, preparando comidas que Enrique apenas probaba. Ella había trabajado para la familia desde que Emilia nació, y su propio dolor colgaba pesado en el silencio entre ellos. Rara vez hablaban ya. ¿Qué había que decir? ¿Cómo podían las palabras reconocer la magnitud de lo que se había perdido? El negocio seguía funcionando en piloto automático. El asistente de Enrique manejaba las reuniones a las que él ya no podía soportar asistir. Sus asesores financieros gestionaban las inversiones que ya no tenían ningún significado. El dinero seguía fluyendo. Dividendos de acciones tecnológicas, ingresos por alquiler de su cartera de propiedades, intereses de bonos municipales, pero se sentía como dinero ensangrentado, compensación por una vida que ya no quería vivir. Amigos y socios de negocios habían intentado contactarlo en esas primeras semanas. Le habían enviado flores y tarjetas de condolencia. Lo invitaron a cenas y galas benéficas, cualquier cosa para atraerlo de vuelta al mundo de los vivos. Pero Enrique no podía soportar sus miradas de lástima, sus palabras cuidadosas, su obvio alivio de que tal tragedia hubiera visitado la familia de alguien más en lugar de la suya. Finalmente, dejaron de llamar. Finalmente, las invitaciones dejaron de llegar. Incluso el dolor tenía su fecha de caducidad social. Durante las noches más oscuras, cuando el sueño se negaba a llegar y el silencio lo presionaba como un peso físico, Enrique se paraba en la ventana de su sala de estar, mirando hacia la vasta extensión del valle. A veces se preguntaba cómo sería simplemente caminar hacia esas frías profundidades, dejar que el entumecimiento en su corazón se extendiera por todo su cuerpo hasta que pudiera reunirse con Emilia donde quiera que hubiera ido. Solo el pensamiento de la decepción de ella, su voz suave diciéndole que fuera fuerte, lo mantenía atado a un mundo que se sentía cada vez más hueco. En esta tarde en particular, sosteniendo las mismas rosas rojas que Emilia le había ayudado a elegir en la floristería de la Condesa, Enrique se arrodilló junto a su tumba e intentó recordar cómo sonaba su risa. El sonido se estaba desvaneciendo de su memoria, y eso lo aterrorizaba más que cualquier fracaso empresarial o pérdida financiera. Susurró su nombre al aire invernal, una oración a un Dios que ya no estaba seguro de que estuviera escuchando. El viento arreció, cortando su caro abrigo de lana como si fuera de papel. A su alrededor, el cementerio se extendía en todas direcciones, una ciudad de los muertos más pacífica que la ciudad de los vivos que había dejado atrás. Aquí era donde Enrique se sentía más cerca de Emilia ahora,
en este lugar donde reinaba el silencio y el tiempo se movía de manera diferente. Aquí casi podía fingir que ella solo estaba durmiendo, esperando que él le leyera un cuento más antes de acostarse. Pero hoy, algo era diferente. Mientras Enrique colocaba las rosas contra el mármol cubierto de escarcha, se dio cuenta de otra presencia en el cementerio. Pasos suaves crujieron a través del pasto seco detrás de él, demasiado ligeros para pertenecer a los jardineros, demasiado intencionales para ser accidentales. No se giró. No tenía interés en extraños bien intencionados que ofrecieran tópicos vacíos sobre el tiempo que sana todas las heridas o que Emilia estaba en un lugar mejor. Había escuchado todas las variaciones posibles de consuelo y ninguna había marcado la menor diferencia. Los pasos se detuvieron a unos metros, y en el rabillo del ojo, Enrique vislumbró unos zapatos pequeños, zapatillas desgastadas con agujeros cerca de los dedos, claramente demasiado delgadas para febrero en la Ciudad de México. Aún así, no levantó la vista. Había perfeccionado el arte de desalentar la conversación, de proyectar el tipo de dolor que advertía a los demás que mantuvieran su distancia. Pero entonces, una voz pequeña habló, suave y clara como una campanilla en el aire invernal. Una mano pequeña apareció en su visión periférica, colocando algo delicado junto a la lápida de Emilia. La respiración de Enrique se detuvo en su garganta mientras finalmente levantaba la vista para ver a una niña pequeña, quizás de 8 o 9 años, con el pelo castaño enmarañado escapando de un gorro de punto que había visto días mejores. Su abrigo estaba raído, remendado en varios lugares, pero sus ojos contenían una calidez que parecía irradiar calor en la fría tarde. «Traje esto para su niña», dijo la niña en voz baja, su voz sin miedo a pesar de estar frente a un extraño en un cementerio vacío. Había colocado una sola flor blanca junto a sus rosas, una pequeña flor silvestre que no debería haber estado floreciendo en febrero, que no debería haber sobrevivido al duro invierno de la Ciudad de México. Sin embargo, allí estaba, perfecta y pura contra la piedra oscura. Enrique se quedó mirando la flor, luego a la niña que la había traído. «¿Cómo? ¿Usted?» Su voz salió como un graznido, desacostumbrada a la conversación durante tanto tiempo que las palabras se sentían oxidadas en su garganta. «¿Quién eres?» La niña ladeó la cabeza, estudiándolo con el tipo de franqueza que solo poseen los niños. «Me llamo Luna, vivo en el hogar infantil La Esperanza en la Doctores. Vengo aquí a veces a visitar a la gente que no tiene a nadie más». Su tono de hecho sugería que este era un comportamiento perfectamente normal, como si las niñas de 9 años hicieran regularmente sus rondas por los cementerios de la Ciudad de México, llevando consuelo a extraños. «No deberías estar aquí sola», logró decir Enrique, aunque algo en su presencia se sentía cualquier cosa menos peligroso o inapropiado. Había una inexplicable sensación de corrección en este momento, como si el universo hubiera conspirado para colocar a esta niña en particular en este lugar exacto, en el momento justo. Luna sonrió, y Enrique sintió que algo se movía en su pecho, la primera grieta en el hielo que se había formado alrededor de su corazón. «No estoy sola, estoy con usted». Se arrodilló junto a la tumba de Emilia, su pequeña mano trazando las letras talladas en la piedra. Emilia Rosa Castañeda. Es un nombre hermoso. Ella debió haber sido muy especial. La simplicidad de la declaración golpeó a Enrique como un golpe físico. En todos los meses desde la muerte de Emilia, todos habían hablado de ella en tiempo pasado, usando palabras cuidadosas como fue y había sido, como si reconocer que había existido de alguna manera hiciera su pérdida más real. Pero esta extraña niña hablaba de Emilia como si todavía estuviera presente, todavía especial, todavía digna de amor y recuerdo. «Ella lo era todo», susurró Enrique, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Ella era mi mundo entero». Luna asintió solemnemente. «Se nota. Por eso crecen las flores aquí», señaló la pequeña flor blanca que había traído. «El amor hermoso hace crecer cosas hermosas, incluso en invierno, incluso en lugares tristes». Enrique miró la flor imposible otra vez, sus pétalos de un blanco inmaculado contra el paisaje gris de febrero. Todo en él quería descartar esto como coincidencia, como imaginación infantil, como cualquier cosa que no fuera lo que parecía ser. Él era un hombre racional,
un empresario que trataba con hechos y cifras y retornos de inversión medibles. La magia no existía en su mundo. Los milagros eran términos de marketing utilizados por mentes menores para explicar golpes de suerte y condiciones de mercado favorables. Pero sentado aquí en este cementerio, mirando esta flor silvestre floreciendo desafiando el invierno, escuchando a esta extraña niña hablar sobre el amor que hace crecer cosas, Enrique sintió que su certeza flaqueaba. Había algo en Luna que no encajaba en ninguna categoría que él entendiera. Ella irradiaba una especie de paz que parecía imposible para alguien tan joven, especialmente alguien que vivía en un hogar infantil, presumiblemente sin padres ni familia propia. ¿Cómo sabes de la pérdida?, se encontró preguntando Enrique. Eres solo una niña. La sonrisa de Luna se tornó triste, pero nunca perdió su calidez. Todo el mundo sabe de la pérdida. La diferencia es lo que haces con ella. Algunas personas dejan que los endurezca. Otras personas dejan que los ablande. Mi mamá me enseñó eso antes de que se fuera al cielo. La mención casual de la muerte de su madre debería haber sido desgarradora, pero Luna habló de ello con tanta aceptación que Enrique sintió que su propio dolor cambiaba ligeramente. Aquí había una niña que había experimentado la pérdida, que entendía el dolor, pero que de alguna manera mantenía la esperanza. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo podía alguien tan joven poseer una sabiduría que a él le había eludido por completo a pesar de todos sus años y logros? Debería irme, dijo Enrique abruptamente, incómodo con las emociones que esta conversación estaba despertando. Había pasado meses construyendo cuidadosamente muros alrededor de su corazón, y esta niña los estaba desmantelando con su simple presencia. Gracias por la flor. Luna se puso de pie, sacudiéndose la tierra de sus jeans gastados. Vengo aquí todos los martes, dijo con naturalidad. A la misma hora. Si alguna vez quiere hablar de Emilia, aquí estaré. Comenzó a alejarse. Luego se giró con una sonrisa que podría haber derretido el hielo de los volcanes. Ella está orgullosa de usted, ¿sabe? Por venir aquí y por traer esas rosas hermosas. El amor no termina solo porque alguien se va al cielo. Y con eso se fue, caminando por el cementerio con el paso seguro de alguien que sabía exactamente a dónde pertenecía en el mundo. Enrique se sentó a solas junto a la tumba de Emilia, mirando la flor blanca que no debería existir, sintiendo algo que no había experimentado en 6 meses, curiosidad por el mañana. Por primera vez desde la muerte de Emilia, Enrique Castañeda se encontró esperando el martes. Enrique pasó la semana siguiente tratando de convencerse de que la tarde del martes en el cementerio había sido una aberración. Tal vez el dolor finalmente lo había llevado a la alucinación. Había leído sobre tales cosas que les sucedían a las personas devastadas por la pérdida. Tal vez su mente había conjurado a esta misteriosa niña como un mecanismo de afrontamiento, una forma de procesar emociones que su racional cerebro de negocios se negaba a reconocer. Pero la flor blanca permaneció junto a la tumba de Emilia cuando regresó el martes siguiente, ahora aplastada contra la piedra, pero aún imposiblemente presente. Y Luna también estaba allí, sentada con las piernas cruzadas sobre el pasto junto a la lápida, como si lo hubiera estado esperando. Llevaba el mismo abrigo raído, las mismas zapatillas desgastadas, pero hoy había traído un pequeño termo de chocolate de mesa que humeaba en el aire frío. Pensé que podría tener frío, dijo simplemente, ofreciéndole el termo sin ninguna de la incomodidad que generalmente acompañaba las interacciones entre extraños. La señora Robles del hogar lo hace con cacao real, no con el instantáneo. Enrique aceptó el cálido recipiente con manos que temblaban ligeramente, no por el frío esta vez, sino por la abrumadora comprensión de que alguien había pensado en su comodidad, había planeado de antemano ofrecerle amabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había hecho algo puramente por su beneficio, sin esperar nada a cambio? Incluso sus socios de negocios, que se llamaban amigos, siempre habían querido algo. Presentaciones, inversiones, recomendaciones. Pero esta niña ofrecía calidez sin un motivo oculto. Cuénteme sobre Emilia, dijo Luna volviendo a sentarse en el pasto como si se preparara para una larga conversación. ¿Qué la hacía reír? La pregunta tomó a Enrique por sorpresa. Todo el mundo siempre preguntaba cómo estaba, cómo lo estaba llevando, cómo estaba manejando su dolor. Nadie había preguntado por Emilia misma.
sobre quién había sido cuando estaba viva, vibrante y llenando su mundo de alegría. El mundo de los negocios no tenía una plantilla para discutir sobre niños muertos, por lo que su círculo profesional simplemente había evitado el tema por completo. Le encantaban los chistes malos, se encontró diciendo Enrique, sorprendido por la facilidad con la que salían las palabras. Cuanto peores eran, más fuerte se reía. Coleccionaba libros de chistes y los practicaba conmigo durante el desayuno. El recuerdo trajo un fantasma de sonrisa a su rostro. ¿Qué le dice un oso sin dientes? Un osito de goma. Me lo debe haber contado 100 veces. Luna se rió. El sonido brillante e inesperado en la atmósfera solemne del cementerio. Ese es bueno. Apuesto a que era muy divertida. Lo era. Enrique tomó un sorbo del chocolate caliente, sintiendo su calor extenderse por su pecho. Quería ser comediante cuando fuera grande, o veterinaria, o presidenta. A veces las tres cosas al mismo tiempo. Sueñe en grande, dijo Luna con aprobación. Eso es lo que mi mamá siempre me dijo. Los sueños no cuestan nada, así que es mejor que sean enormes. Se sentaron en cómodo silencio por un rato, compartiendo el chocolate caliente y escuchando el viento susurrar a través de las ramas desnudas de los robles del cementerio. Enrique se encontró estudiando a esta extraña niña, buscando pistas sobre quién era y de dónde venía. Su ropa estaba limpia pero claramente de segunda mano, remendada con cuidado pero mostrando signos de uso intenso. Sus zapatos eran completamente inapropiados para el invierno de la Ciudad de México, sin ofrecer protección contra el frío que se filtraba desde el suelo helado. Sin embargo, había algo en ella que trascendía su obvia pobreza. Se portaba con una dignidad tranquila, hablaba con una sabiduría mucho más allá de sus años e irradiaba una paz que Enrique no había sentido desde antes del accidente de Emilia. En sus tratos de negocios, había aprendido a leer a las personas rápidamente, a evaluar sus motivaciones y fiabilidad a los pocos minutos de conocerlas. Pero Luna desafiaba la categorización. Ella existía de alguna manera fuera de los parámetros normales de su experiencia. El hogar infantil que mencionó, dijo Enrique con cuidado. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí? Alrededor de 2 años, respondió Luna sin la amargura que podría haber esperado de una niña huérfana. Desde que mi mamá se enfermó, aguantó todo lo que pudo, pero a veces el cielo llama a la gente a casa antes de que estemos listos para dejarlos ir. La forma natural en que hablaba sobre la muerte de su madre le recordó a Enrique cómo Emilia había discutido una vez temas difíciles, con la aceptación de un niño de realidades que a los adultos les costaba comprender. Pero donde la inocencia de Emilia había sido protegida por el privilegio y la seguridad, la de Luna parecía forjada por la dificultad, pero de alguna manera sin cicatrices por ella. ¿Y usted simplemente visita cementerios regularmente?, preguntó Enrique, genuinamente curioso acerca de este hábito inusual. No todos, aclaró Luna, solo este. La señora Robles dice que tengo un don para encontrar personas que necesitan compañía. No siempre lo aprueba, pero tampoco me detiene. Recogió una brizna de pasto y la hizo girar entre sus dedos. La gente solitaria tiene cierta mirada, como si estuvieran cargando algo demasiado pesado para una sola persona. Enrique se sintió expuesto, como si esta niña pudiera ver a través de los trajes caros y la compostura cuidada hasta el hombre roto que había debajo. ¿Y cree que me veo solitario? Creo que se ve como alguien que olvidó cómo creer en las cosas buenas, dijo Luna suavemente, pero también como alguien que quiere recordarlo de nuevo. La observación golpeó más cerca de lo que Enrique se sentía cómodo admitiendo. En los meses transcurridos desde la muerte de Emilia, había perdido más que a su hija. Había perdido la fe en la bondad fundamental de la existencia. El mundo se había revelado como cruel y aleatorio, un lugar donde los conductores ebrios podían destruir vidas inocentes, y todo el dinero del mundo no podía proteger a las personas que más amaba. Antes de Emilia, Enrique había sido optimista a pesar de su difícil infancia. Había creído en el sueño americano, aunque en versión mexicana, del ascenso social, en que el trabajo duro daba sus frutos, en la posibilidad de construir algo significativo. Su éxito empresarial había reforzado esa visión del mundo. Cada trimestre rentable, cada inversión exitosa, había sido una prueba de que las cosas buenas le sucedían a las personas que trabajaban por ellas.
Pero la muerte de Emilia había destrozado esa fe. Si una tragedia aleatoria podía derribar a una niña de 6 años que nunca había lastimado a nadie, si toda su riqueza e influencia no podían salvar a la única persona que más importaba, entonces ¿cuál era el sentido de creer en algo? El universo se había revelado fundamentalmente indiferente y Enrique había ajustado sus expectativas en consecuencia. Sin embargo, sentado aquí con esta extraña niña, escuchándola hablar sobre el amor y la esperanza con tanta certeza, Enrique sintió los primeros movimientos de algo que había creído muerto para siempre. Tal vez no era fe exactamente, pero era al menos curiosidad por la posibilidad de la fe. Tal vez había misterios que su mente entrenada en los negocios no podía cuantificar ni explicar. ¿Por qué hace esto?, preguntó. Visitar extraños en cementerios, quiero decir. ¿Qué obtiene a cambio? Luna consideró la pregunta seriamente, como si él hubiera preguntado por su filosofía de vida en lugar de su hobby inusual. Cuando mi mamá se estaba muriendo, mucha gente nos visitó. Trajeron comida y flores y se sentaron con ella cuando yo estaba en la escuela. No tenían por qué hacerlo. La mayoría apenas nos conocía, pero vinieron de todos modos, solo porque mi mamá necesitaba ayuda y ellos podían dársela. Hizo una pausa, observando a un pequeño gorrión saltar entre las lápidas buscando semillas. Mamá dijo que así es como se ve el amor en acción, aparecer para las personas que no pueden hacer nada por ti a cambio. Me hizo prometer que recordaría eso, que sería el tipo de persona que se aparece. La simplicidad de su explicación dejó a Enrique sin palabras. En su mundo, cada acción tenía un retorno esperado. Cada relación se construía sobre el beneficio mutuo. El concepto de altruismo puro, de ayudar a alguien simplemente porque necesitaba ayuda, era tan ajeno a su experiencia que casi no podía procesarlo. «Pero eres solo una niña», protestó. «No deberías tener que cuidar de adultos. Se supone que debe funcionar al revés». Luna sonrió con una sabiduría que la hacía parecer mucho mayor que sus años. «El amor no tiene límite de edad. Además, cuidar a la gente me hace feliz. Es como si mi mamá todavía estuviera viva cuando hago las cosas que ella me enseñó». Se sentaron juntos hasta que la luz de la tarde comenzó a desvanecerse y los jardineros del cementerio comenzaron sus rondas de cierre. Mientras se preparaban para irse, Luna metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó otra pequeña flor blanca, idéntica a la que había traído la semana anterior. «Para el próximo martes», dijo, colocándola cuidadosamente junto a la lápida de Emilia. «Estas crecen en el pequeño jardín detrás de nuestro hogar. La señora Robles dice que se llama No me olvides. Creo que a Emilia le gustaría ese nombre». Enrique caminó hacia su auto aturdido, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Había pasado más tiempo hablando hoy que en semanas, y por primera vez desde la muerte de Emilia, había hablado de ella sin sentir que le estaban sacando el corazón con un cuchillo. En cambio, compartir esos recuerdos se había sentido casi sanador. Esa noche, solo en su penthouse con vista al valle, Enrique se encontró pensando en lo que Luna había dicho sobre el amor en acción. Pensó en los inversionistas que lo habían abandonado después del accidente, en los amigos que habían dejado de llamar cuando su dolor se volvió inconveniente, en los socios de negocios que lo habían descartado como una mercancía dañada. Ninguno de ellos se había aparecido cuando más los necesitaba. Pero una niña huérfana de un hogar infantil con dificultades había encontrado de alguna manera el tiempo y la energía para ofrecer consuelo a un extraño. Le había traído chocolate caliente y escuchado historias sobre su hija y compartido sabiduría sobre la pérdida que sus caros terapeutas nunca habían logrado transmitir. Ella se había aparecido, consistentemente y sin expectativa de recompensa, simplemente porque alguien necesitaba ayuda. Por primera vez en meses, Enrique se durmió sin tomar el medicamento recetado que solía silenciar sus pensamientos acelerados. En cambio, se quedó dormido pensando en el martes, en los no me olvides y en una niña pequeña que parecía llevar luz del sol en su bolsillo, incluso en lo profundo del invierno de la Ciudad de México. Las flores blancas que Luna había llevado por primera vez a la tumba de Emilia se habían multiplicado, extendiéndose en un pequeño jardín alrededor de la lápida. La señora Elena dijo que los no me olvides eran invasores agresivos, propensos a apoderarse de toda el área si se dejaban sin controlar.
Enrique decidió que le gustaba ese simbolismo, el amor que se expande más allá de sus límites originales, la memoria que crece en lugar de desvanecerse, la belleza que emerge de lugares de dolor. ¿Lista para ir a casa?, le preguntó a Luna mientras el sol invernal comenzaba a ponerse, pintando la nieve con tonos dorados y rosados. Luna asintió, tomando su mano mientras caminaban de regreso al auto. Lista para ir a casa. 5 años después, en una cálida tarde de martes de mayo, Enrique se sentó en el mismo lugar donde conoció a Luna, pero todo lo demás había cambiado. A los 14 años, Luna se había convertido en una joven notable que combinaba su compasión natural con la confianza que provenía de saber que era amada incondicionalmente. Todavía visitaba el cementerio regularmente, pero ahora venía con amigos de su voluntariado en el hospital infantil, enseñándoles a ofrecer consuelo a las personas que experimentaban una pérdida. El cabello de Enrique se había vuelto completamente plateado y las líneas alrededor de sus ojos hablaban tanto de risa como de tristeza. Su imperio empresarial seguía prosperando, pero en estos días pasaba más tiempo en la filantropía que en los márgenes de ganancia. La fundación benéfica que había establecido a nombre de Emilia y Luna había tocado miles de vidas, proporcionando becas, financiando investigación médica y apoyando programas que ayudaban a niños vulnerables a encontrar hogares estables y amorosos. «Papá, mira esto», dijo Luna, arrodillándose junto a la tumba de Emilia, donde los nomeólvides se habían extendido de hecho en un hermoso jardín de flores blancas y azules. «¿Te ha escrito?». Luna sostenía una carta que alguien había dejado encajada entre las flores, dirigida simplemente a el padre de Emilia. Enrique la abrió con manos temblorosas, preguntándose quién podría haber dejado tal cosa. «Estimado señor Castañeda», comenzaba la carta con letra temblorosa, «usted no me conoce, pero quería agradecerle lo que su fundación hizo por mi nieto. Tomás estuvo en el sistema DIF por 3 años después de que sus padres fallecieron, y la beca que usted proporcionó le dio una oportunidad en la universidad. Ahora está estudiando para ser maestro, planeando trabajar con niños que han experimentado traumas. Dice que quiere devolver lo que alguien le dio. Pensé que debía saber que el amor de Emilia sigue creciendo, sigue cambiando vidas. Una abuela agradecida, Margarita Pérez». Enrique sintió que las lágrimas nublaban su visión mientras leía la carta. Emilia se había ido hacía más de 5 años, pero su impacto continuaba propagándose a través de la fundación, a través de la presencia de Luna en su vida, a través de las innumerables personas que su historia había conmovido. El amor no termina cuando alguien se va al cielo, solo encuentra nuevas formas de florecer. «Ella estaría muy orgullosa de nosotros», dijo Luna en voz baja, acomodándose a su lado en el pasto que había crecido exuberante alrededor de la tumba de Emilia. «Ella estaría orgullosa de ti», corrigió Enrique. «Eres todo lo que ella hubiera querido llegar a ser, valiente, amable y decidida a hacer del mundo un lugar mejor». Luna se apoyó en su hombro y Enrique se maravilló de lo perfectamente que encajaba allí, de lo natural que se sentía ser su padre, a pesar de su comienzo poco convencional. Su familia había nacido de la pérdida y el dolor, pero había crecido hasta convertirse en algo hermoso, fuerte y lleno de propósito. Mientras se sentaban juntos en el cementerio Pacífico, Enrique pensó en todas las personas rotas que habían encontrado su camino a este lugar a lo largo de los años. Algunos venían semanalmente, como él había hecho, atrapados en ciclos de dolor de los que se sentía imposible escapar. Otros visitaban rara vez, impulsados por la culpa o la obligación en lugar del amor, pero cada vez más la gente venía a la tumba de Emilia porque habían oído hablar de las flores, de la posibilidad de que la esperanza floreciera en lugares inesperados. La señora Robles del hogar infantil todavía le enviaba actualizaciones sobre niños que ella pensaba que podrían beneficiarse de los programas de la fundación. Las trabajadoras sociales sabían que debían contactarlo cuando tenían colocaciones difíciles que requerían paciencia y recursos. Los maestros se comunicaban cuando tenían estudiantes cuyo potencial estaba siendo limitado por circunstancias fuera de su control. La riqueza de Enrique había encontrado su propósito en la creación de oportunidades para las personas que más las necesitaban. Pero más que el dinero, más que los programas, las becas y el trabajo de la fundación,
Enrique sabía que su mayor legado sería Luna misma. Ella era la prueba viviente de que el amor podía triunfar sobre la pérdida, que la familia podía ser elegida además de nacida, que los corazones más rotos podían aprender a sanar cuando eran tocados por la gracia. La próxima semana es la graduación, dijo Luna, interrumpiendo su ensoñación. ¿Estarás ahí? No me lo perdería por nada del mundo, prometió Enrique. Sabes que estoy orgulloso de ti, ¿verdad? No solo por tus calificaciones o tus logros, sino por la persona que eres. Luna sonrió, con la misma expresión radiante que había captado su atención por primera vez en este cementerio hace tantos años. Tú me enseñaste que el éxito no significa nada si no tienes gente con quien compartirlo. No, corrigió Enrique suavemente. Tú me enseñaste eso. Tú y Emilia ambas. Mientras se preparaban para irse, Enrique notó que un nuevo visitante se acercaba a la tumba de Emilia. Un joven padre con un niño pequeño en brazos, ambos con un aspecto perdido y abrumado. Los ojos del hombre tenían el vacío particular que Enrique reconoció de su propio reflejo durante esos meses oscuros después de la muerte de Emilia. «Papi», dijo el niño pequeño con una voz diminuta, «¿dónde está mami?» Enrique sintió que su corazón se apretaba con un dolor familiar, recordando su propia necesidad desesperada de respuestas que nunca llegarían. Pero en lugar de la desesperanza que tales escenas solían provocar, se sintió impulsado a la acción. Esto era lo que Luna le había enseñado sobre el amor en la práctica: aparecer para las personas que necesitaban ayuda, ofrecer consuelo sin esperar recompensa. «Luna», dijo Enrique en voz baja, «creo que alguien nos necesita». Luna siguió su mirada e inmediatamente entendió. Juntos se acercaron al padre en duelo, ofreciendo el mismo regalo que una vez le habían dado a Enrique: la simple presencia de personas que entendían la pérdida y podían testificar la posibilidad de la supervivencia. «Soy Enrique», dijo suavemente, extendiendo su mano al extraño, «y esta es mi hija Luna. Lamentamos su pérdida». El hombre levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas que intentaba no derramar frente a su hijo. «Sara», logró decir, «mi esposa lo era todo para nosotros». «Lo sé», dijo Enrique con la autoridad de alguien que había recorrido este camino antes. «Y sé que se siente imposible ahora mismo, pero no está solo». Durante la siguiente hora, Enrique y Luna se sentaron con este padre y su hijo, escuchando historias sobre Sara, ofreciendo consejos prácticos sobre consejería de duelo y grupos de apoyo, y lo más importante, dando testimonio de su dolor sin tratar de arreglarlo o explicarlo. Compartieron su propia historia cuidadosa y apropiadamente, no para comparar pérdidas, sino para demostrar que la curación era posible incluso después del dolor más devastador. Cuando finalmente dejaron el cementerio ese día, Enrique sintió la misma sensación de plenitud que lo había sostenido durante los periodos más oscuros de su propia recuperación. Este era su propósito ahora: no solo acumular riqueza o alcanzar el éxito, sino usar su experiencia para ayudar a otros a navegar sus propios viajes a través de la pérdida y hacia la esperanza. «Así es como se ve el amor en acción», observó Luna mientras caminaban hacia el auto. «Tu madre te enseñó bien», respondió Enrique. «Tus dos madres». Habían pasado 10 años desde ese primer encuentro en el cementerio, y en este martes en particular, a finales de octubre, Enrique caminaba entre las lápidas con un paso más lento, pero con un corazón que llevaba 10 años de alegría acumulada junto a su eterna tristeza. Luna, ahora de 24 años y terminando su maestría en trabajo social, caminaba a su lado llevando su propio ramo de no me olvides, que había aprendido a cultivar en el pequeño jardín que mantenía en su casa. El cementerio se había convertido en algo así como un sitio de peregrinación para las familias que habían escuchado su historia a través de la diversa cobertura mediática del trabajo de la fundación. Cada semana, Enrique encontraba pequeños objetos dejados en la tumba de Emilia, notas escritas a mano de padres que habían perdido hijos, fotografías de familias reunidas a través de programas de adopción, flores de extraños que habían encontrado esperanza en medio de su propia oscuridad. Hoy era especial, sin embargo. Hoy se celebraba no solo su visita semanal, sino el 10º aniversario de la Fundación Emilia Rosa, que había crecido desde la modesta donación anónima de Enrique
hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas infantiles más respetadas en la región central del país. La fundación ahora operaba programas en varios estados, había facilitado más de 3.000 adopciones y había proporcionado becas educativas a más de 5.000 niños que envejecían en el sistema de IFI. «Papá, mira», dijo Luna señalando el lugar de la tumba de Emilia, que se había transformado durante la década en un pequeño jardín conmemorativo que servía como el centro espiritual no oficial de su trabajo caritativo. Alguien había dejado un gran arreglo de rosas, no las rojas que Enrique siempre traía, sino amarillas, brillantes como la luz del sol contra el cielo de la mañana de octubre. Una tarjeta adjunta al arreglo decía: «Para Emilia Rosa, quien nos enseñó a todos que el amor crece más fuerte en los lugares más oscuros. Con gratitud de la familia Méndez, Daniel, 16 años, Susana, 14 años, y Javier, 12 años, hermanos adoptados que se encontraron a través de la Fundación Emilia Rosa». Los ojos de Enrique se llenaron de lágrimas mientras leía la tarjeta. Recordaba bien a los niños Méndez, 3 hermanos que habían sido separados en el sistema DIF durante casi 4 años, antes de que el programa de reunificación familiar de la Fundación lograra colocarlos juntos con padres adoptivos que podían manejar las complejas necesidades de niños mayores con historiales de trauma. Lo último que había oído era que los 3 prosperaban en la escuela, y Daniel había recibido una carta de admisión anticipada a la Universidad Iberoamericana. A Emilia le encantaría saber que su nombre está ayudando a mantener a las familias unidas, dijo Luna en voz baja, añadiendo sus no me olvides a la creciente colección de flores alrededor de la lápida. Probablemente esté organizando citas para jugar en el cielo, respondió Enrique, con el humor suave que había regresado lentamente a sus conversaciones sobre Emilia a lo largo de los años. ¿Recuerdas cómo solía planear elaboradas fiestas del té para sus animales de peluche? Apuesto a que tiene a todos los niños allá arriba involucrados en algún tipo de juego complicado. Se sentaron en el banco de piedra que se había instalado junto a la tumba 5 años antes, financiado por donaciones de familias que se habían beneficiado de los programas de la Fundación. Enrique reflexionó sobre cómo su comprensión de la riqueza había evolucionado drásticamente durante la última década. En el apogeo de su éxito empresarial anterior a Emilia, había medido el valor en términos de acumulación de activos y crecimiento de ganancias trimestrales. Ahora, sentado junto a la tumba de su hija con su hija adoptiva a su lado, medía la riqueza en términos de vidas tocadas, familias sanadas y esperanza restaurada. Las inversiones en Bitcoin que había hecho a principios de la década de 2010 se habían apreciado tan drásticamente que había tenido que contratar a todo un equipo de asesores financieros solo para gestionar las donaciones filantrópicas. Su cartera de bienes raíces se había expandido para incluir desarrollos de vivienda asequible en varias ciudades. Sus inversiones empresariales ahora priorizaban compañías que se alineaban con sus valores: energía limpia, tecnología educativa, investigación médica centrada en enfermedades infantiles. Pero la inversión más valiosa que jamás había hecho no podía medirse en ninguna moneda. Fue la decisión de abrir su corazón a Luna, de arriesgarse a amar de nuevo después de perderlo todo. Esa inversión había pagado dividendos de maneras que ningún asesor financiero podría haber predicho. Luna no solo había sobrevivido a su difícil infancia, sino que la había transformado en motivación para ayudar a otros. Su tesis de maestría se centró en el desarrollo de enfoques terapéuticos innovadores para niños en el sistema DIF, combinando técnicas de consejería tradicional con oportunidades de voluntariado estructurado que permitían a los niños ayudar a otros mientras procesaban su propio trauma. Varias universidades ya se habían acercado sobre puestos de profesorado y se hablaba de que su investigación se implementaría en los sistemas DIF a nivel nacional. «He estado pensando en algo», dijo Luna, devolviendo la atención de Enrique al momento presente, «sobre expandir el trabajo de la Fundación». «¿Ah, sí?», preguntó Enrique, siempre interesado en las ideas de Luna. A lo largo de los años, muchos de los programas más exitosos de la Fundación habían surgido de sus ideas sobre lo que los niños vulnerables realmente necesitaban, en lugar de lo que los adultos bien intencionados creían que necesitaban.
¿Qué pasaría si iniciamos un programa específicamente para niños que salen del sistema DIF, pero no van a la universidad? No todo el mundo está hecho para la educación superior, pero aún necesitan apoyo para la transición a la independencia. Podríamos asociarnos con escuelas de oficios, programas de aprendizaje, tal vez incluso ayudar a algunos de ellos a comenzar sus propios pequeños negocios. Enrique sonrió, reconociendo el mismo pragmatismo compasivo que lo había atraído a Luna por primera vez hace tantos años. Tenía una asombrosa habilidad para identificar lagunas en los sistemas de apoyo existentes y desarrollar soluciones creativas que abordaran necesidades reales en lugar de teóricas. «Eso es brillante», dijo. «Prepara una propuesta y la presentaremos a la Junta el próximo mes. Tengo la sensación de que a la señora Robles le encantaría participar en algo así». La señora Robles, ahora de unos 70 años pero aún dirigiendo el hogar infantil La Esperanza, se había convertido en una de las asesoras más confiables de la fundación. Tenía una habilidad casi sobrenatural para identificar qué niños tenían el potencial de prosperar si se les brindaba el apoyo adecuado y qué estrategias de intervención eran más probables de tener éxito en situaciones específicas. Mientras caminaban de regreso hacia la entrada del cementerio, Enrique notó una figura familiar acercándose por el camino de grava. Era el doctor Ricardo Castillo, el consejero de duelo que había ayudado a Enrique a navegar los meses más oscuros después de la muerte de Emilia. El doctor Castillo se había convertido no solo en un colega profesional, sino en un amigo, sirviendo en la junta de la fundación y brindando orientación para sus programas de apoyo familiar. «Enrique, Luna», llamó el doctor Castillo mientras se acercaba. «Esperaba encontrarlos aquí hoy». «Ricardo», respondió Enrique, genuinamente complacido de ver a su amigo. «¿Qué te trae al cementerio un martes por la tarde?» «Quería contarles en persona sobre algo notable que sucedió en mi consultorio esta semana», dijo el doctor Castillo, su rostro iluminándose con el tipo de alegría que solo provenía de ser testigo de la resiliencia humana en acción. «¿Recuerdan a Marcela Santos, la joven madre que perdió a su hija de 8 años en ese accidente automovilístico hace unos 2 años?» Enrique asintió. La historia de Marcela había sido particularmente desgarradora. Una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija, cuya vida había sido destruida por otro incidente de conducción en estado de ebriedad. La fundación había ayudado a cubrir los gastos del funeral y proporcionó apoyo de consejería, pero Marcela había luchado contra una depresión grave y no había podido volver a trabajar durante meses. «Ella vino a verme ayer», continuó el doctor Castillo. «Ahora está notablemente bien y quería hacer algo significativo con su supervivencia. Está comenzando un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos a causa de conductores ebrios y quiere asociarse con la fundación para proporcionar recursos y espacio para reuniones». «Esa es una noticia maravillosa», dijo Luna inmediatamente. «Los grupos de apoyo entre pares pueden ser mucho más efectivos que la consejería tradicional para algunas personas». «Eso es exactamente lo que dijo Marcela», asintió el doctor Castillo. «Ella mencionó específicamente cuánto la había inspirado su historia cuando estaba en su momento más oscuro. Dijo que saber que ustedes dos habían encontrado una manera de transformar el dolor en esperanza le dio permiso para imaginar que la curación también podría ser posible para ella». Enrique sintió la calidez familiar que siempre acompañaba las noticias sobre los efectos en cascada de su trabajo. En los primeros años de la fundación, se había centrado en el servicio directo, proporcionar becas, facilitar adopciones, financiar programas específicos, pero cada vez más había llegado a comprender que su mayor impacto podría ser modelar cómo podría ser la recuperación, demostrando que una pérdida devastadora no tenía que significar el fin de la alegría o el propósito. «Nos encantaría apoyar el grupo de Marcela», dijo Enrique, «que llame a Luna la próxima semana y resolveremos los detalles». Después de que el doctor Castillo se fue para visitar la tumba de su propia familia, Enrique y Luna continuaron su paseo por el cementerio, siguiendo el patrón que se había convertido en su tradición de los martes. Se detuvieron en varias otras tumbas, personas que habían conocido a lo largo de los años y que se habían convertido en parte de su familia extendida de pérdida y curación.
estaba la señora Gómez, la anciana que había visitado la tumba de su esposo todos los días durante 15 años hasta su propia muerte hace 3 años. Su nieta ahora traía a sus hijos a jugar entre las lápidas mientras atendía a ambas tumbas, enseñándoles sobre el abuelo que nunca conocieron y la bisabuela que los había amado ferozmente. Se detuvieron en la tumba de Benito Torres, un adolescente que había muerto en un tiroteo de pandillas después de salir del sistema DIF sin suficiente apoyo. Su muerte había motivado a la Fundación a desarrollar su primer programa centrado específicamente en ayudar a los jóvenes de 18 años a hacer la transición a la independencia, y cientos de jóvenes habían sido atendidos por programas creados en su memoria. Cerca de la esquina trasera del cementerio, encontraron la adición más reciente a su viaje de los martes, la tumba de Sara Martínez, la joven madre cuyo esposo e hijo pequeño habían consolado 6 meses antes. Sara había perdido su batalla contra el cáncer, pero la Fundación había podido ayudar a su esposo Marco y a su hijo a establecer una situación de vida estable y conectarse con servicios de apoyo continuo. Marco todavía traía al pequeño Miguel a visitar a veces, y el niño de 3 años había desarrollado la costumbre de dejar pequeños juguetes en varias tumbas, aparentemente habiendo decidido que las personas enterradas allí podrían disfrutar de algo de entretenimiento. «He estado pensando en algo más también», dijo Luna mientras caminaban de regreso hacia la tumba de Emilia para su despedida final del día. «¿Qué es, cariño? Creo que es hora de que empiece a visitar cementerios en otras ciudades, de la manera en que solía hacerlo aquí, simplemente estando presente para las personas que necesitan consuelo. Sé que la Fundación me mantiene ocupada, pero este trabajo directo, esta conexión persona a persona, creo que esa podría ser la forma en que puedo honrar mejor la memoria de mi mamá». Enrique dejó de caminar y se giró para mirar a su hija, impresionado por la magnitud de lo que estaba proponiendo. A los 9 años, Luna había deambulado por el cementerio ofreciendo flores y consuelo a extraños porque sentía que era lo correcto. Ahora, como trabajadora social capacitada con títulos avanzados y credenciales profesionales, quería volver a ese acto fundamental de servicio. «Es una idea hermosa», dijo finalmente. «Tal vez podríamos convertirlo en un programa formal, entrenar voluntarios para proporcionar ese tipo de presencia en hospitales, funerarias, cementerios. No terapia exactamente, sino solo testimonio, compañía. Mi mamá solía decir que a veces la gente no necesita que la arreglen, solo necesitan ser vistos», recordó Luna. «Tal vez eso es lo que hemos estado aprendiendo todo el tiempo, que las intervenciones más poderosas no son programas complicados o grandes donaciones. A veces son solo pequeños actos de aparecer». Al llegar a la tumba de Emilia para su despedida final, Enrique colocó su mano sobre el mármol calentado por el sol de su lápida y sintió la familiar mezcla agridulce de tristeza y gratitud que se había convertido en su paisaje emocional permanente. Emilia habría tenido 16 años ahora, probablemente volviéndolo loco con solicitudes para tomar prestado el auto y pasar tiempo con amigos. Podría haber estado pensando en universidades, citas, desarrollando sus propios sueños para el futuro, pero de una manera que Enrique no podía explicar completamente, pero había aprendido a aceptar. El legado de Emilia había crecido más allá de lo que cualquier joven de 16 años podría haber logrado en vida. A través de su muerte, ella había unido a Enrique y Luna. A través de su curación, habían creado una fundación que había tocado miles de vidas. A través de su ejemplo, habían dado esperanza a innumerables familias que enfrentaban sus propias noches oscuras del alma. «Nos vemos el próximo martes, princesa», susurró Enrique a la lápida, las palabras rituales que habían anclado su semana durante una década. «Dile a mi mamá que la amo», añadió Luna, como siempre lo hacía. Mientras caminaban de regreso al auto, Enrique se dio cuenta de que ya no pensaba en estas visitas al cementerio como finales de su semana, sino como comienzos. Cada conversación de los martes junto a la tumba de Emilia renovaba su sentido de propósito y le recordaba la vasta red de amor y apoyo que había crecido a partir de la semilla más pequeña de conexión entre un padre en duelo y una niña compasiva.
El sol se estaba poniendo sobre el valle mientras conducían a casa, pintando el horizonte de la Ciudad de México en tonos dorados y carmesí. En la distancia, Enrique podía ver las luces comenzando a parpadear en el penthouse que una vez se había sentido como un mausoleo, pero que ahora servía como sede para la misión de esperanza de su creciente familia. La señora Elena tendría la cena lista, probablemente algo elaborado que Luna había solicitado después de recordar un plato de su primera infancia. Habría llamadas telefónicas que devolver del personal de la fundación, correos electrónicos de familias que buscaban asistencia, informes que revisar sobre los resultados del programa. El trabajo de curar los lugares rotos del mundo nunca terminaba, pero Enrique había aprendido a encontrar alegría en la naturaleza interminable de la tarea en lugar de sentirse abrumado por ella. Mañana se despertaría sabiendo que su riqueza tenía un propósito, que su éxito servía al amor, que su vida tenía un significado más allá de cualquier logro que hubiera podido imaginar en sus días anteriores a Emilia. Mañana continuaría el trabajo de honrar la memoria de su hija, asegurándose de que otros niños tuvieran el apoyo que necesitaban para sobrevivir a sus propios lugares oscuros. Pero esta noche simplemente estaría agradecido por el regalo imposible de esta familia, construida a partir de la pérdida, este amor que había crecido de la tierra más oscura, esta esperanza que de alguna manera había florecido en un cementerio en una fría tarde de martes, cuando una niña de 9 años tuvo el coraje de ofrecer una flor a un extraño. ¿Y tú, alguna vez has conocido a alguien pequeño que cambió tu vida de una manera inmensa? ¿Has experimentado el tipo de pérdida que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo? Tal vez estás sentado a solas esta noche, preguntándote si la curación es posible, si la esperanza puede florecer de nuevo en los lugares más oscuros de tu corazón. Quiero que sepas que la historia de Enrique y Luna no es ficción. Está sucediendo todos los días en innumerables variaciones alrededor del mundo. Las personas rotas están encontrando la plenitud a través de conexiones inesperadas. Los niños están enseñando a los adultos sobre la resiliencia y la gracia. El amor está demostrando ser más fuerte que la pérdida, una y otra vez. La Fundación Emilia Rosa es real, y organizaciones como ella existen en cada ciudad, con personal que entiende que a veces la mayor riqueza no se puede medir en dólares, sino en conexiones humanas restauradas. A veces las inversiones más exitosas no son en acciones o bienes raíces, sino en el acto radical de aparecer para las personas que necesitan saber que no están solas. Si esta historia ha tocado algo en ti, si te ha recordado que los milagros pueden venir disfrazados de momentos ordinarios en cementerios, hogares infantiles o salas de espera de hospitales, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en la esperanza. Deja un me gusta si crees en el poder del amor para transformar incluso los corazones más heridos. Suscríbete para que estos mensajes de curación y redención puedan llegar a otras almas que buscan luz en la oscuridad, porque a veces las heridas más profundas se curan no con tiempo, medicina o dinero, sino con los regalos más simples, flores colocadas por manos pequeñas, historias compartidas en momentos de tranquilidad y la presencia fiel de alguien que elige amarnos de vuelta a la vida. A veces las mayores fortunas se construyen no a partir de carteras de Bitcoin o imperios inmobiliarios, sino a partir del coraje de abrir nuestros corazones después de que han sido completamente destrozados. Y tal vez, solo tal vez, estás a solo un pequeño acto de bondad de distancia, de descubrir que tú también tienes el poder de plantar flores en los cementerios de la vida de otra persona, de ofrecer esperanza donde ninguna parecía posible, de demostrar una vez más que el amor nunca termina realmente, simplemente encuentra nuevas formas de florecer.